Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de estudios. Iniciamos ya la tercera semana. En esta oportunidad estaremos haciendo un repaso de la semana 1 y de la semana 2 de métodos y técnicas de investigación. Iniciamos con los fundamentos de la investigación científica. Aquí nos preguntamos qué es la investigación, qué es investigar. Ya Saint-Pierre nos afirma que incluye tres grandes procesos, que es un proceso sistemático, crítico y reflexivo. En este punto les menciono que durante toda la asignatura estaremos desarrollando una investigación que esperamos cumpla estos elementos, que sea sistemática, que sea crítica y que sea reflexiva. Ya que investigar no va a consistir solamente o no consiste solamente en recopilar información, en formular interrogantes, sino va más allá, establecer una solución a un problema o establecer propuestas de solución a un problema. En los fundamentos de la investigación científica estaremos teniendo todos esos elementos que nos permitirán cumplir con ello, con esa rigurosidad que tiene la investigación científica. Aquí comenzamos mencionando qué características deberá tener esa investigación. Esta investigación se va a caracterizar por ser sistemática, es decir, no es antojadiza, no es desordenada, lleva un orden determinado, lo que implica lo siguiente, tiene un método, y ese método no es más que otro que el método científico, con el cual estaremos trabajando con sus respectivas adecuaciones, dependiendo del objeto de estudio. También es rigurosa, no nos vamos a dejar ir por prejuicio, por sesgo, sino con el rigor científico. Habrá elementos que quizás no compartamos, pero la objetividad estará siendo la premisa principal. Esto va a depender mucho y grandemente del enfoque que le demos a la investigación. Más adelante vamos a abordar el enfoque. También es verificable, es decir, sustentada en una buena teoría, sustentada en una buena comprobación, es verificable que el conocimiento que nuestra investigación estará dando es real, es objetivo, fundamentado teóricamente en una era donde la tecnología tiene tanta información disponible. Es muy fácil esa fundamentación, pero es muy fácil sin olvidar que hay algunos elementos que deben primar. Por ejemplo, si hacen las citaciones de los autores que revisemos en las diferentes áreas en las cuales ustedes investigarán, deberá tener a la base esa fundamentación teórica con la norma APA. La ética. La ética incluye el tener la capacidad de poder asimilar que los resultados que se den no necesariamente deben estar nosotros convencidos de ellos, pero sí tenemos que estar convencidos de que hicimos el rigor científico para llegar a esos resultados. También no debe ser un plagio, no debe ser la recopilación de una investigación que ya se hizo en ciclos anteriores, por decir algo, sino fundamentado en ese proceso metodológico que vamos a desarrollar durante este ciclo. Al respecto, Bernal nos dice que la investigación debe partir de una situación problemática y desarrollar un proceso organizado que permita obtener un conocimiento válido. Esto nos lleva a los enfoques de la investigación que plantea Roberto Saint-Pierre. Roberto Saint-Pierre nos explica tres grandes enfoques. El primero, el enfoque cuantitativo. Hay que tener, en este momento que estamos pensando en qué vamos a investigar, hay que tener nosotros claro cuál enfoque tomaremos. Si es el cuantitativo, es aquel que utiliza la medición, el análisis estadístico para estudiar fenómenos, comprobar relaciones o hipótesis. El cualitativo busca comprender fenómenos de la experiencia, significados, perspectivas de los participantes. Ese de la experiencia es a partir de bases teóricas. No es una práctica empírica, sino a partir de los teóricos que están opinando sobre X o Y contenido. También el enfoque mixto. Este integra procedimientos de los dos anteriores, cualitativo y cuantitativo, dentro de una misma investigación. A lo mejor por aquí nos vamos a ir declinando,
Vamos a declinar en un enfoque mixto que nos permita realizar la investigación de una manera ética y de una manera objetiva. No significa que los anteriores no lo son, sí. Lo que sucede es que actualmente, con tanta herramienta digital o con tantos elementos, este nos resulta un poco más familiar para su realización. El primer punto, la selección del tema. La selección del tema constituye el primer momento, el elemento más esencial. Ustedes como equipo deberán estarse preguntando, ¿cuál va a ser el tema a considerar? Primero, que sea de interés de ustedes, que les interese ese tema, que tenga una importancia académica. No podemos estar investigando temáticas que ya están trilladas o que ya fueron abordadas por diferentes autores, por diferentes equipos de investigación. Debemos establecerle esta importancia académica, que tenga relevancia social, que sirva para que dé aportes para los estudiantes que se integrarán posteriormente o para nosotros mismos, para que cada equipo tenga un aporte de cada una de las investigaciones. Que haya disponibilidad de información. Si es bien es cierto que hay una gama indefinida, puedo decirlo, de mucha información, pero la información debe ser válida, debe estar sustentada por una bibliografía que respalde, que sea una fuente válida. También los recursos disponibles para la realización de esa investigación, el tiempo, el acceso a la población, quizás algunas instituciones a las cuales ustedes quieran realizar la investigación, como lo son los bancos, no permiten el acceso a documentos propios de ellos o algunas instituciones estatales, pues tiene vedada esa información. Entonces, habrá que buscar que el tema tengamos acceso a la población, a la información y el tiempo disponible. Veamos un ejemplo. Debemos partir de un tema general. Cuando vayamos a seleccionar ese tema, pensemos en el tema general. En este caso, la inteligencia artificial en educación, un tema muy, muy general. Habrá que delimitarlo. Al delimitarlo, vamos a establecerlo, esa delimitación en tiempo, en espacio, en población. Veamos ahora cómo nos queda ya delimitado. Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo al aprendizaje de estudiantes universitarios del primer año durante el 2026. Obsérvese lo siguiente. Ya en el tema delimitado ya encuentro elementos que relacionar. Es decir, encuentro algunas variables que son con las que estaré trabajando. La delimitación permite establecer con precisión, siendo bien puntual, qué es lo que se va a investigar y evitar que se nos amplíe la información, que nos amplíe la investigación y que al final quede incompleta. ¿Qué criterios? El espacio, ¿dónde? Ya lo hemos mencionado en la universidad. El tiempo, en el 2026. La población, los estudiantes de primer año. El contenido, las variables que estamos tomando en cuenta, las que tienen que ver con el uso de las plataformas educativas. Esto es para un ejemplo. Vaya pensando en su tema y ustedes irán ubicando también esa delimitación respectiva. El siguiente punto, planteamiento del problema. Plantear un problema implica desarrollar una estructura formal de esa idea. Allá en el material de la semana anterior hablábamos de esa idea, de donde nace la investigación. Pues le damos un planteamiento formal, una estructura formal, y ese es el planteamiento del problema. Eso es establecer con claridad qué es lo que pretendemos como equipo investigar. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué es un problema de investigación? ¿Es una situación, es un fenómeno, una dificultad, un vacío de conocimiento o relación entre fenómenos que requiere ser estudiada? En este punto, el investigador deberá explicar cuál es el contexto del problema, cuál es la situación actual, qué evidencias existentes hay
con respecto a ese problema. Cualquiera de las investigaciones que se estén realizando, ya hay algo escrito, ya hay una teorización, hay algo por ahí que necesita ser revisada. Y eso nos va a permitir realizar esa investigación y nos va a permitir plantear adecuadamente nuestro problema. Personas o grupos afectados, las posibles causas, la necesidad de estudiarlo, el vacío de conocimiento que hay y por lo cual es necesario que mi investigación se realice. Una estructura recomendada obedece a lo siguiente, a un contexto general. Estoy siguiendo con el planteamiento del problema. Contexto general, contexto nacional, contexto institucional o local, situación problemática, consecuencias, necesidad de investigar. Esta estructura nos está, en otras palabras, nos está planteando cómo llevaremos esa relación teórica del tema, del problema que nosotros estamos investigando, ya del planteamiento del problema. Ahora vienen las preguntas de investigación. Recordemos el tema y problema que estamos relacionando desde el principio de esta exposición. Las preguntas de investigación constituyen el elemento esencial de lo que quiero investigar. Veamos qué relación existe entre el uso de plataformas virtuales y los hábitos de estudio de los estudiantes universitarios. ¿Qué relación? Ahí la palabra clave a investigar va a ser esa relación, los objetivos, la investigación va a ir orientada a relacionar el uso de esa plataforma y los hábitos de estudio. En ese vínculo algo está pasando. Esa pregunta debe ser clara, no debe tener ambigüedad, debe ser precisa, debe ser investigable y desde luego coherente con el problema que estamos trabajando. No la podemos desvincular. Ahora bien, de esas interrogantes nacen los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos son esenciales tener claridad porque es a lo que le estamos apuntando. Estos objetivos se dividen en dos. El objetivo general expresa el propósito central de la investigación. En el ejemplo que llevamos, determinar la relación entre el uso de las plataformas virtuales y los hábitos de estudio de los estudiantes universitarios. Determinar el verbo. Y observe lo demás, extraído de la misma pregunta. Los objetivos específicos permiten alcanzar progresivamente el objetivo general. Veamos ejemplos. Identificar las plataformas virtuales utilizadas por los estudiantes. Describir los hábitos de estudio. Determinar la frecuencia de utilización de plataformas. Analizar la relación existente entre ambas variables. ¿Cuáles son las variables? El uso de la plataforma y los hábitos de estudio. Los objetivos deben comenzar con verbo en infinitivo. Allá debemos recordar la gramática básica. Los verbos en infinitivo, cuando terminan en ar, o ir. Analizar, determinar, identificar, describir, comparar, etc. No olvidemos que existe una relación, una cohesión exacta entre el problema, la pregunta de investigación, los objetivos y este elemento, la justificación. ¿La justificación de qué? De la investigación, que es dar las razones por las cuales estamos investigando. Sampierre y Mendoza señalan que una investigación puede justificarse considerando su conveniencia, su relevancia social, sus implicaciones prácticas, su valor teórico o utilidad metodológica. En otras palabras, la justificación va a apuntar a dar las razones por las cuales estamos realizando esta investigación. Como equipo, vamos a encontrar muchas justificaciones, pero en términos bien prácticos podemos establecer
3 párrafos. En un primer párrafo de la justificación de su trabajo, del suyo, de la investigación que estará realizando, tendrá que explicar a quiénes beneficiará, cuál será la contribución que hará esta investigación y luego los recursos que tiene disponible, el alcance que tendrá, el impacto que tendrá para los demás, pero, y en un tercer y último párrafo, esas limitantes que puede enfrentar. Una limitante podría ser que no se encuentre disponible fuentes de información o que el acceso a los participantes sea limitado. Como lo mencionaba hace un momento, va a investigar una entidad estatal y le diga, miren, no puede entrevistar al personal. Ya hay que considerar eso en la justificación. Ahora bien, pero no deben ser limitantes que imposibiliten la investigación, porque si no es necesario, a lo que apunta Bernal, replantearse la investigación. Por esa razón, debe analizarse detenidamente qué es lo que queremos investigar. Ahora bien, esta semana estaremos abordando otros elementos que nos permitirán poner más en claro sobre lo que es el tema de investigación, sobre lo que son las justificaciones, los objetivos, cómo redactarlos y cómo darles esa cohesión a estos elementos, al problema de investigación, a la pregunta de investigación, a los objetivos, a la justificación. Todo esto nos permitirá avanzar en el capítulo 1 de nuestra investigación. Así es que ánimos esta semana y adelante.